Hola, un cordial saludo a todos aquellos que están siguiendo nuestros videos de neuroanatomía. Y en el día de hoy nos dedicaremos a estudiar el sistema trigeminal, es decir, aquella vía nerviosa que conduce la sensibilidad ecteroceptiva y proprioceptiva de la región cefálica hacia el córtex cerebral. Vamos a estudiar la sensibilidad ecteroceptiva y proprioceptiva de la región cefálica en relación con los nervios que participan y las vías que conducen este tipo de sensibilidad hacia el córtex cerebral. El nervio más importante corresponde al nervio trigémino, cuya disección la estamos viendo en esta fotografía. Les recuerdo que esto es el puente, esto es el pedúnculo cerebeloso medio. Aquí arriba vemos los pedúnculos cerebrales que forman parte del mesencéfalo y aquí algo se alcanza a ver del bulbo o médula oblonga. Además también señalar que aquí va la arteria basilar que forma parte del circuito arterial del cerebro. Todas estas relaciones son muy importantes cuando estudiamos nervio trigémino. Vamos a detallar un poco lo que estamos viendo en esta fotografía realizada en nuestro pabellón de disección de la unidad de anatomía de la Universidad de la Frontera. Aquí vemos la forma típica de este ganglio semilunar, que es aplanado, que tiene tres grandes ramificaciones: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Y aquí vemos un cordoncito que corresponde a la raíz motora de la región de los músculos de la masticación. Es la raíz motora del nervio trigémino, que es bastante más delgada. Tenemos aquí un esquema de los ramos en cuales se divide el nervio trigémino. Aquí está el ganglio trigeminal, aquí está la raíz sensitiva y aquí tenemos entonces el nervio oftálmico, que lleva la sensibilidad a la órbita, que penetra por la fisura orbitaria superior, el cual se divide en nervio frontal, nervio lagrimal y nervio nasociliar. Acá observamos el nervio maxilar, que sale entonces de la base del cráneo por el foramen redondo, enseguida pasa a la fosa térico-palatina y aquí entonces observamos un nervio, que al nervio se le agrega un ganglio, que es el ganglio térico-palatino, ganglio parasimpático. Y acá vemos su recorrido, ¿cierto?, cómo está penetrando por el canal infraorbitario para salir por el foramen infraorbitario, y en su recorrido da origen a los nervios alveolares superiores posteriores, alveolares superiores medios y alveolares superiores anteriores, que tienen como destino la inervación de las piezas dentarias de la maxila, además del periodonto y el tejido blando y tejido óseo que está en relación con ellas. Y acá en este otro esquema vemos la emergencia por el foramen oval del nervio mandibular, el cual inerva entonces toda la región de la mandíbula en cuanto a piezas dentarias, en cuanto a periodonto, tejido óseo, como también da ramas sensitivas. Pero lo más interesante es que este nervio mandibular transporta las fibras motoras de la raíz delgada del trigémino hacia los músculos de la masticación. Aquí se ven nervios que van al músculo temporal, al músculo pterygoideo lateral, pterygoideo medial, que es importante recordar, y al mismo tiempo los nervios alveolar inferior, que se penetra por el foramen mandibular, y el nervio lingual, que se distribuye entonces por toda la región del piso de la boca, transportando además fibras relacionadas con el gusto, la sensibilidad gustatoria de los 2/3 anteriores de la lengua. Otro nervio no menos importante, encargado de transportar sensibilidad proprioceptiva y ecteroceptiva a la región cefálica, es el nervio facial, que si bien es cierto, su función principal corresponde a entregar inervación motriz hacia los músculos de la expresión facial. Este nervio, que emerge por el foramen estilomastoideo
de la base del cráneo y que se distribuye en el interior de la glándula parótida, da gran cantidad de ramos periféricos, como lo estoy mostrando acá. Por lo tanto, no podemos dejar también de señalar que este nervio es encargado de transportar sensibilidad, por ejemplo, de la región del conducto auditivo externo y parte del pabellón auricular, en la zona que los clásicos llaman la zona Ramsay-Hunt, y que es súper importante desde el punto de vista de inervación sensitiva. Vamos a ver la vía trigeminal ecteroceptiva. La sensibilidad ecteroceptiva, es decir, dolor, tacto, temperatura y presión, en este caso tiene 3 neuronas, y los nervios encargados de conectarse con los receptores ecteroceptivos son principalmente el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago. De tal manera que toda esta sensibilidad va a llegar a la región del tronco encefálico para enseguida ascender por el lemnisco trigeminal hacia el tálamo, y de ahí, donde está la tercera neurona, hacia el córtex cerebral, el área somestésica del córtex. Veamos, ¿dónde está ubicada la primera neurona? La primera neurona, en el caso del nervio más voluminoso, se encuentra ubicada en el ganglio trigeminal. Para el nervio facial séptimo par, en el ganglio geniculado. Para el glosofaringio, noveno par, en el ganglio superior del glosofaringio. Y para el décimo par, nervio vago, en el ganglio superior del vago. Ahí están las primeras neuronas. Ahora, los ramos de estas primeras neuronas confluyen hacia la segunda neurona. Y el núcleo más importante, el más voluminoso, es el núcleo del tracto espinal del trigémino, el cual se ubica en parte del puente bulbo y desciende aún hasta los primeros segmentos cervicales, confundiéndose con la lámina 2 de Rexed. También el núcleo sensitivo principal del trigémino. Ahora, el núcleo del tracto espinal del trigémino está recibiendo la sensibilidad relacionada con dolor y temperatura y tacto protopático. También algo de tacto epicrítico, pero el núcleo sensitivo principal del trigémino, que está ubicado en el puente y que estoy marcando con esta flechita, es el que recibe la sensibilidad táctil epicrítica o discriminativa. De aquí los segundos axones van a cruzar la línea media una parte y otros van a seguir por el mismo lado en sentido ipsilateral y van a constituir lo que se llama el lemnisco trigeminal. Las fibras cruzadas van a formar el lemnisco trigeminal ventral y las fibras que van por el mismo lado, el lemnisco trigeminal dorsal, para encontrarse entonces con la tercera neurona, ubicada en el núcleo semilunar o núcleo arqueado del tálamo, denominado también núcleo ventral posteromedial, ventral lateral posteromedial. Aquí se encuentra entonces el soma de la tercera neurona y los axones van a dirigirse a través de la cápsula interna y por las radiaciones talámicas hacia el área somestésica del córtex. Nos corresponde ahora, ocupando el mismo esquema, analizar la vía trigeminal propioceptiva, es decir, esta vía que se encarga de transportar la sensibilidad relacionada con movimiento, posición, equilibrio, o sea, información que proviene principalmente de mecanorreceptores que se encuentran en la articulación temporomandibular como en los ligamentos periodontales de las piezas dentarias. De esta forma, el córtex cerebral puede regular entonces los movimientos relacionados con la masticación, con la fonoarticulación de la palabra y otros. Bien,
Lo característico de esta vía, de la propiocepción de la región cefálica, es que solo tiene dos neuronas. Llama la atención, entonces, que los receptores ubicados entonces en articulación temporomandibular, ligamento periodontal, y también sobre todo en el vientre de la musculatura de la masticación, se conectan con fibras que van directo pasando sin hacer sinapsis por el ganglio trigeminal y corresponden entonces a prolongaciones periféricas de las neuronas del núcleo del tracto mesencefálico del trigémino. En otras palabras, el núcleo del tracto mesencefálico del trigémino representa la primera neurona de la vía trigeminal propioceptiva. De ahí sus axones se incorporan al lemnisco trigeminal, ¿cierto?, tanto ventral como dorsal, para terminar haciendo sinapsis con la neurona que se ubica en el núcleo arqueado o ventral, lateral, postero-medial del tálamo, que en este caso, repito e insisto, representa la segunda neurona de la vía trigeminal propioceptiva. De ahí sus axones entonces terminan en el área somestésica del córtex cerebral.